Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Esperamos que estén todos muy bien. ¿Qué les parece si empezamos esta reunión? Los invito a que juntos podamos ir al Salmo 34. Hace unos días atrás tuvimos una reunión de alabanza con todos los chicos virtualmente y habíamos tocado este salmo entre muchos otros y me pareció importante compartirlo también con la congregación. A partir del versículo 4 hasta el 8 dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Debemos confiar siempre que Jehová está con nosotros. Siempre debemos confiar que Jehová está con nosotros. Hay momentos en los que no lo sentimos así, puede ser. Pero acá Dios te está diciendo: yo estoy contigo. Clamás, yo te escucho, te acompaño, estoy con vos. Aunque hayan dificultades, aunque tengas temores, aunque sientas que nadie te defiende, Dios está con vos. Y confiemos en eso y caminemos en esa confianza. Esa es la fe que tenemos en Cristo Jesús, que resucitó de los muertos al tercer día. Él es el Todopoderoso. Él es el que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Y tan solo con una palabra es suficiente para a los muertos levantar. ¿Qué tal si oramos y comenzamos a cantar unas canciones? Señor Jesús, gracias papá. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque el ángel de Jehová nos rodea y acampa alrededor nuestro y nos libera de todo mal. Gracias, Señor, porque no debemos temer. Nuestra seguridad está puesta en ti y no es en lo que suceda en el mundo, porque eso siempre va a ser incierto, pero tu amor permanece. Tú siempre, siempre serás fiel, Jehová, y en eso confiamos. Padre, hoy levantamos nuestras manos a ti, nuestra voz, Señor, hacia ti en forma de exaltar tu nombre, Señor, exaltar y glorificar al que reina y vive por siempre y para siempre. Padre, manifiéstate en esta noche, manifiéstate a cada corazón. Señor, estamos unidos en ti y buscamos, Dios, que tú obres y te manifiestes en nuestras vidas, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tú eres el único Padre. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reinas con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como
quien derrotó la muerte y el pecado, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, lo gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos a ti. Oh, a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Oh Jesús, gracias, gracias Jesús. Gracias Jesús. Gracias Señor Jesús. Gracias Padre amado. En todo tiempo podemos confiar en ti. En todo tiempo podemos confiar en ti. En los momentos más alegres, en los momentos más tristes, tú siempre estás, Jesús. Tú siempre estás. Tu gracia es suficiente, Padre. Tu gracia es más que suficiente. Nos das vida aún cuando no lo merecemos, Jehová. Eres tan bueno. Eres tan bueno, Señor Jesús. Y a veces no lo vemos, papá. A veces no lo vemos. Pero tú siempre, siempre eres fiel, Jesús. Gracias, Dios.
Gracias, Jesús. Santo eres. En la prueba y en la aflicción, tú estás conmigo, mi Señor. Si hay tormenta
Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. Gracias porque siempre, siempre tú serás fiel. Enséñanos a hacerlo como tú lo haces, a amar como tú amas, a entregar nuestra vida por los demás de la forma en la que tú, Jesús, lo hiciste. A ser pacificadores, mirar la cara del otro y saber que tú estás en cada una de las personas, Señor, que cada uno de ellos necesitan ayuda de ti. Y es nuestro deber, pero hacerlo con amor, no como una obligación. Hacerlo con amor y no como una obligación. Así como lo hiciste tú, Jesús. Así como lo hiciste tú. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Aleluya, sí, nuestra confianza está solamente puesta en el Señor. Él es nuestro ayudador y nuestra vida. Y agradecemos al Señor, así como cantábamos, que confiamos y sabemos que podemos contar con su presencia. Amados, agradecemos a Dios por este momento y esta oportunidad que nos brinda de poder predicar el Evangelio y aún allegarnos a sus hogares con la bendita palabra del Señor. Quiero dar algunos anuncios antes de pasar a la palabra del Señor. Usted sabe que estamos compartiendo la palabra del Señor los días miércoles en este lugar a las 19 horas y aún también los días domingos a las 18 horas. Y así todas las actividades que se desenvuelven como estudio de la palabra los días martes, también las escuelas bíblicas de niños los días sábados, la escuela de música. Usted puede participar activamente por medio de las redes sociales y los medios WhatsApp que se están utilizando. Para aquellos que quieran también realizar sus ofrendas y diezmos, tenemos los medios necesarios como para poder hacerlo. Así que, dado estos anuncios, pasaremos al mensaje de la palabra del Señor. En esta tarde seguiremos con la serie Acontecimientos, la número 5, de la cual en esta tarde procederemos a dar el concepto de lo que es la resurrección de los creyentes en Cristo y vamos a ver la vida del creyente después de la muerte. Muchos interrogantes surgen en cuanto a la vida futura e inclusive existen varios pensamientos ideológicos y aún tendencias teológicas en cuanto al desarrollo de la vida después de la muerte. La realidad es que tenemos base bíblica para poder establecer y hablar acerca del desarrollo mismo de los acontecimientos, de lo que Jesús estableció cuando les enseñaba diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí tiene la vida, también, y tantos otros pensamientos en cuanto al desarrollo de la misma vida que recibimos en Cristo Jesús al aceptarlo a Él. Pero así, yo creo que a través del punto de vista humano siempre viene focalizada la duda y con cuestiones que también nosotros no desarrollamos en nuestro intelecto porque no podríamos bajo ningún aspecto desarrollarnos sobre las cosas que no visualizamos. Somos muy
de creer en lo que vemos, ¿no? Pero en los acontecimientos que puedan desarrollarse en el ámbito sobrenatural, donde debemos aplicar la fe, podríamos decir coherentemente que es algo que va a acontecer, pero de la cual estamos en espera, será, no será, y poco se habla bajo este aspecto de la vida futura, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pablo deja allí en Primera de Corintios, en el capítulo 15, todo un capítulo donde nos habla acerca de justamente la resurrección. Y importante que de esta consideración surge la doctrina de la resurrección, o sea, la enseñanza acerca de la vida futura del creyente, ¿no? Tomaremos el texto en esta tarde acerca de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 47, 48 y 49, ¿sí? Si usted quiere acompañarme a la lectura de la Escritura, dice así, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47, 48 y 49. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. La importancia de la resurrección en el contexto de la vida y la esencia de la ciudad de Corinto, ¿no? A semejanza de los griegos, eran personas que mentalmente se pronunciaban de una forma muy inquietos, agudos, eran muy aficionados a la filosofía y aún también a la especulación. Y por supuesto, algunos de la congregación de la iglesia de los Corintios participaban también de ese espíritu que era necesario comprobar por la lectura que se presentaba en el momento. Y el apóstol Pablo toma en consideración de una condición para ver a qué punto llegaba la especulación, ¿no? Y también sabiendo lo que Dios le había revelado en cuanto a la resurrección, mide todas las posibilidades y aún también el pensamiento que se implantaba para socavar la verdad. Y con clara percepción, él enfatizó acerca de la posibilidad que bajo la influencia del espíritu existente, el espíritu griego, ¿no? La filosofía griega, el evangelio también se disipara, convirtiéndose en un sistema de filosofía y ética que era hermoso, pero también impotente, ¿no? En realidad, esta tendencia era ya en una condición aparente. Y algunos de los miembros de la Iglesia eran influenciados por una antigua idea griega que era relativa a la inmortalidad, según la cual a la muerte el cuerpo decían que perecía para siempre, mientras que el alma continuaba viviendo. En realidad, y según esta doctrina, era bueno que el cuerpo pereciera, puesto que era una traba y un obstáculo para el alma. Y se enseñaba en la asamblea de Corinto que mientras que el alma o el espíritu vivía, después de la muerte el cuerpo desaparecía para siempre y no experimentaba resurrección alguna. La enseñanza asimilaba que la única resurrección era espiritual del alma y que la muerte aún también
en transgresiones y pecado, mientras que la palabra dice allí en Efesios 2:1, ¿no? Leemos que dice: Cristo es aquel que os dio vida a vosotros cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y vuestros pecados. Si lo comparamos también con 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 17 y 18, dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. O sea, el concepto de la filosofía griega socavaba la verdad de la resurrección, y muchos de ellos eran llevados por doquier y trastornaban la fe de algunos. Y por supuesto el apóstol lanza un reto directamente a la doctrina que se enseñaba y pone aún en tela de juicio en defensa de la veracidad de la enseñanza de la resurrección. Por lo tanto, esgrime de esa manera, de una forma atacando a la filosofía griega, y denuncia de esta manera, ¿no? Dice: y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El coraje, la valentía, la seguridad de un hombre de Dios que enfrenta la situación y, por supuesto, expone la verdadera doctrina que aún a nosotros nos proporciona en este capítulo de 1 de Corintios 15. Como base o fundamento de este argumento, lo que Pablo utiliza, el apóstol toma la doctrina bíblica respecto del hombre, el cual, en contradicción con la doctrina de la enseñanza pagana, que declaraba que el cuerpo no podía ser redimido. El apóstol Pablo dice todo lo contrario, declara que el cuerpo se puede llegar a santificar. Allí en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 13 al 20, ¿no? Dice que el cuerpo va a ser redimido y será incluido en la salvación del hombre. En el principio de la creación, Dios creó al hombre, espíritu y cuerpo, y cuando el cuerpo y el espíritu se juntaron para formar una unidad viva, ¿no? El hombre se convirtió luego en el alma viviente. Todos nosotros sabemos que el hombre fue creado inmortal, en el sentido que no necesitaba morir. Entra a ser mortal cuando desobedece a Dios. O sea que puede morir o muere cuando comienza el acto de desobediencia a Dios. Ahora, si el hombre, en un término general, ¿no? Hombre o mujer, hubiera continuado fiel, él hubiera desarrollado hasta el máximo de su capacidad sobre la tierra, ¿no? Y luego podría haber sido trasladado, puesto que nosotros sabemos que la traslación parece ser la manera perfecta de Dios para llevarse los seres humanos a la vida eterna. Pero ¿qué sucedió? El hombre pecó, perdió el derecho al árbol de la vida, y como resultado de ello comienza la muerte sobre la tierra, ¿no? Por haber perdido el derecho al árbol de la vida. Y de esa manera culminan el proceso de la separación del cuerpo y del alma. La muerte física era expresión exterior de esa muerte espiritual, que es la consecuencia del pecado. El hombre, que es cuerpo y alma, y que la redención debe de abarcar el avivamiento del alma y del cuerpo, y de ahí la necesidad de la resurrección.
Necesitamos volvernos a Dios para saldar nuestras cuentas con Dios y aún también vivir espiritualmente. Sin embargo, el cuerpo muere como resultado de la herencia que hemos recibido de Adán. Ahora, para ser redimido y alcanzar salvación e inmortalidad, necesitamos de un Salvador, de un mediador. Y Cristo hizo la obra completa en la cruz del Calvario, redimiéndonos aún de la misma muerte, ¿no? Y la salvación que Cristo nos ha ofrecido y nos ha otorgado por medio de su sangre preciosa, nos ha otorgado a cada creyente, a cada hijo de Dios, la salvación, y aún también en esa salvación está comprendido lo que es la inmortalidad, que serán completadas cuando nuestro cuerpo sea resucitado y aún también glorificado. O sea, su salvación e inmortalidad van a estar completas cuando nuestro cuerpo sea resucitado y glorificado. Ahora, a esta doctrina el apóstol Pablo alega, le añade de una forma contundente, enseñando acerca de esta doctrina de una forma específica. Él dice, el enseñar que no hay resurrección del cuerpo constituye descargar un golpe muy fuerte contra la realidad de la salvación y de la esperanza de la inmortalidad. Y pone como condición, dice, si no hay resurrección del cuerpo, luego de Cristo, que tomó Él sobre sí el cuerpo humano, si Cristo no resucitó de los muertos, luego de todo lo que se dice acerca de la predicación del Evangelio, es algo incongruente, es una conversación que está totalmente vacía, sin ningún sentido. Pero aún más dice, es falsa y engañosa si Cristo no ha resucitado. Y si la predicación es vana, también dice, lo es la fe. Y si la predicación y la fe son vanas, aún también la esperanza del creyente, de los que aceptan el Evangelio, también queda nulo. Y si Cristo no resucitó realmente en realidad de los muertos, luego no hay salvación del pecado. ¿Cómo puede suceder esto? Diría el apóstol Pablo. ¿Cómo sabremos nosotros si su muerte ha sido realmente expiatoria para todos nosotros? Es decir, diferente de una muerte ordinaria, a menos de que resucitara de la tumba. O sea, pone en duda aún también la resurrección de Cristo. Y si del cuerpo del Maestro no resucitó, ¿qué esperanza les queda a aquellos que confían en Él? Y si esto es verdad, luego el sacrificio, la abnegación, aún también y los sufrimientos por amor de Cristo, ¿han sido totalmente vanos? ¿Qué condición quedaría para aquel que cree fielmente en el Señor si realmente Jesucristo no hubiera resucitado? Todos nosotros sabemos que la verdadera esencia del cristianismo radica en la resurrección de Jesucristo. Por cuanto Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y es la confesión de fe que nosotros tenemos como verdaderos hijos de Dios. Venía de un modo atacada la fe de muchos y por lo tanto aún también el apóstol Pablo debía aseverar y ser consecuente a lo que él había creído. Y de esta manera podemos tener confianza y seguridad en Cristo nuestro Salvador, porque el Señor mismo dijo, donde yo estoy también ustedes van a estar. ¿Duda usted acerca de que Cristo resucitó? Muchos cristianos ponen en tela de juicio, aún en estos tiempos, cuando cavilan en su fe.
Están allí pendientes de que será, no será, pero la palabra de Dios nos asegura. Vamos a analizar en esta tarde, y les invito a que juntos podamos mirar la naturaleza de la resurrección. Es suficiente fácil expresar, o sea, públicamente, la verdad o realidad de la resurrección. Nos llenamos nuestra boca acerca del predicar, de conocer la doctrina. Muchos estudios están fáciles de encontrar y de conocer acerca de esta doctrina. Pero lo difícil es cuando nosotros intentamos explicar cómo se produce. Nos encontramos en dificultades muchas veces, puesto que tratamos con leyes que son misteriosas y aún también sobrenaturales. O sea que están fuera de la comprensión de nuestra mente. Sí sabemos que la resurrección del cuerpo se caracteriza por algunas consideraciones que las vamos a ver, ¿verdad? La resurrección se caracteriza por nuestra relación, como punto número 1, nuestra relación. Tiene mucha relación con el cuerpo nuestro, la cual el apóstol Pablo ilustra de una forma comparativa. Y lo compara con el grano de trigo, el cuerpo con el grano de trigo. En Primera de Corintios, allí en el capítulo 15, versículo 36 y 37, habla de esta forma y dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino que el grano desnudo, ya sea de trigo o de grano. En ese ejemplo está estableciendo que el trigo, el grano de trigo, es arrojado al suelo, muere, y el hecho que se desintegra, se fertiliza el germen que es vivo, que está dentro de él, de manera que se convierte en una hermosa y nueva planta. O sea, solo mediante la desintegración de las partículas materiales la semilla comienza la operación del germen de vida. Esto es interesante mirar. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar absolutamente vida, y es necesario que exista la muerte primeramente para luego dar paso a la vida. Ahora, ¿qué es lo que vivifica al cuerpo humano, haciéndole capaz de convertirse en el glorioso cuerpo de la resurrección? Lo único que puede dar vida o paso a la vida, a la nueva vida, es el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo deja claro allí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, cuando dice: ¿o acaso ignoran ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual dice está en vosotros, el cual dice ustedes tienen de Dios y no sois de vosotros? Hablando acerca de la resurrección, el apóstol Pablo expresa las palabras aún también que se encuentran allí en 2 Corintios capítulo 5, versículo 5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, dice las arras, las primicias del Espíritu. Si comprendiéramos estas palabras tan profundamente del apóstol Pablo, sabiendo de que Dios es aquel que determinó en nosotros y que ha colocado en nosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de lo que Dios ya tiene reservados para nosotros. Un cuerpo revestido y eterno que Él nos dará cuando seamos nosotros resucitados en Él. Amados en Cristo, nosotros
por el Espíritu Santo tenemos en nosotros eternidad. Ahora mismo nosotros tenemos eternidad y estamos en esperanza de saber que un día seremos redimidos por Él. Y esta esperanza debería darnos a cada uno de nosotros ese gran estímulo y paciencia para enfrentar todo lo que nosotros debamos de experimentar. Una relación íntima con Dios por medio del Espíritu Santo que nos coloca y nos da esperanza, nos da garantía que el Señor nos dará un cuerpo revestido y eterno. El segundo punto que quiero mencionarle es la realidad. Hay ciertas personas que no tienen ningún deseo de ir al cielo porque se han formado una idea de que esta vida será insustancial, o sea, la vida del cielo será una vida insustancial y vaga. Pero permítame decirles que todo lo contrario, la vida venidera será tan real como la presente y más aún. Los cuerpos glorificados serán reales, serán tangibles y nos conoceremos los unos a los otros, conversaremos en la eternidad los unos con los otros, realizaremos libremente actividades celestiales. Algunos teólogos que muy reconocidos aún se atreven a investigar un poquito más allá, como el doctor Alducin, que explaya que tendremos vida normal, que seguiremos con actividades normales de la vida, habrá casamiento, pero bueno, cada uno en su condición de discernimiento y conocimiento, a mí me da hasta aquí el conocimiento. Algunos otros han tenido mayor revelación de las Escrituras y gloria a Dios por ello. Nosotros entendemos que la vida continuará, ¿no? En ese cuerpo glorificado como el cuerpo del Señor. Miren, el Señor Jesús en su cuerpo glorificado fue una realidad indiscutible para sus discípulos. Aunque glorificado, Él era el mismo Jesús. Y por lo tanto, así también nosotros seremos transformados en ese mismo cuerpo que el cuerpo de Jesús, en un cuerpo de incorrupción. El tercer punto es un cuerpo de incorrupción. O sea, cuando hablamos de ser resucitados, es en incorrupción y poder. El cuerpo de resurrección que el Señor nos dará estará libre de enfermedad, de dolor, de debilidad y de muerte. Y todos quisiéramos tener esta condición. Cuando una persona llega a una cierta edad, comenzamos a ser partícipes y socios activos de los farmacéuticos, porque nos vienen los achaques, nos vienen las situaciones de vida y comenzamos a gastar dinero extra en medicinas para poder sobrellevar los achaques de la vida, del dolor, de la enfermedad y aún también de las debilidades. ¿Y qué decir, ¿no?, para aquellos que se anticipan ante el hecho de la misma muerte? En el espacio, en el cielo que Dios ha preparado para nosotros, no existirá lo que es corrupto, o sea, seremos resucitados en incorrupción y poder y estaremos libres de todos estos acontecimientos. Y el libro de Apocalipsis, en una forma resumida, allí en el capítulo 21, versículo 4, dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Aleluya, gloria sea a nuestro Señor. Esto es la esperanza del creyente, que Dios mismo enjugará cada lágrima de los ojos. No habrá muerte, no habrá llanto, ni dolor, ni clamor. El Señor mismo estará allí para reservarnos
y tener vida gloriosa en el Señor, la vida plena en la eternidad. El cuarto punto que quiero mencionarles es la gloria. Nuestro viejo cuerpo es perecedero. Está el cuerpo sujeto a corrupción y aún también al cansancio, porque se trata del cuerpo natural. Tenemos una existencia que consideramos como imperfecta en un mundo totalmente imperfecto. Ahora, el cuerpo de resurrección estará adaptado a esa vida gloriosa. Y esa vida es una vida inmortal y en los cielos. Vuelvo a repetir, será ese cuerpo que se llevará en consideración a esa vida gloriosa, va a ser inmortal y en los cielos. Se dice que cuando Pedro el Grande de Rusia trabajó como mecánico en Holanda, la intención de él era aprender el arte de construir buques. Vestía un humilde traje de mecánico, pero al regresar a su palacio, él volvió a vestir el esplendoroso manto de la realeza. Asimismo, podemos considerar nosotros el espíritu del hombre que originalmente recibió el soplo y el hálito divino de Dios. Vivimos nosotros ahora en una existencia donde vivimos en estado de corrupción, nos ensuciamos, aun como también Pedro el Grande se ensuciaba como mecánico, ¿no? Pero de esa condición nace la condición de corrupción, pero cuando él volvió a tomar los hábitos de la realeza, Pedro el Grande se vistió coronado como rey, ¿no? Como rey de su lugar. Así también el Señor nos muda de nuestras vestimentas en el cuerpo de la resurrección. O sea, y aún también el Espíritu estará vestido con el cuerpo glorioso, apto para ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios mismo, cara a cara. El Señor nos viste de esa vestimenta gloriosa para estar ante su presencia. Entonces, nos vestirá de gloria con el cuerpo de la resurrección y el Espíritu estará vestido en ese cuerpo glorioso, apto para estar en su presencia. La veracidad de este acontecimiento, como un cuerpo glorioso semejante al de Cristo. O sea, tenemos que pensar que no es el cuerpo material, porque ese cuerpo glorioso atravesará el espacio y lo va a hacer con una velocidad del mismo relámpago, debido a la tremenda energía que lo impulsa. También podemos considerar el ámbito de que es inmaterial, o sea que penetra, ¿no? Tiene una penetración, es decir, que tiene un poder y la fuerza para penetrar todo tipo de sustancias que sean sólidas. Al caminar por la tierra con los cuerpos glorificados, ¿usted se imagina cómo podrá hacer eso? No seremos detenidos por ninguna cosa, por más insignificante que sea, aún por medio podríamos decir, de una pared o una montaña, sino que pasaremos a través de ellas. En el caso, entendemos asimismo como el cuerpo de Jesús, ¿no? Allí en San Juan, en el capítulo 20, versículo 26, después de 8 días, dice que estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba aún también Tomás, el incrédulo. Y llegando Jesús, estando las puertas cerradas, dice las Sagradas Escrituras, ¿no? Se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. Estuvo en ese lugar, presente
pasando todo lo que le era de impedimento, y Jesús en medio de ellos se les apareció y le dijo: paz a vosotros. Hay muchas cosas, mis queridos amados, que no sabemos y no podemos saber aún con respecto a la vida futura, pero sí sabemos lo que nos han enseñado los discípulos del Señor. Y el apóstol Juan también da un ejemplo importante, dice: muy amado, dice, ahora somos hijos de Dios. Y aún, dice, no se ha manifestado, dice, lo que nosotros hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. La vida futura. Cosas que no sabemos, pero sí tenemos asegurada. La vida futura, que aún también se da a conocer en muchos aspectos por las Sagradas Escrituras, por la palabra de Dios. ¿Saben? Si buscáramos escudriñar las Escrituras, desde el Antiguo Testamento nosotros podríamos encontrar que la obra redentora de Cristo ha sido presente y ejercido en un poderoso efecto en relación a la muerte y a la vida. Encontramos en todas las Sagradas Escrituras, en la palabra del Señor, que el Señor siempre tuvo presente y que en el cumplimiento de Cristo trajo la plenitud, la luz, la seguridad con respecto a la vida venidera. Ahora, la doctrina de la inmortalidad en el Antiguo Testamento se basa o fundamenta en la relación del hombre con Dios. O sea, el hombre hecho a la imagen de Dios es apto para conocer a Dios y tener comunión con Él. Esto indica que el hombre, en toda su esencia, es superior al animal y que está animado de una vida que trasciende al tiempo. Fue creado para vida y no para la mortalidad. Pero decíamos que el pecado trajo la muerte al mundo y frustró, por supuesto, de esa manera el destino del hombre. La muerte, en su aspecto físico, es la separación del cuerpo y del alma. La muerte, sin embargo, no implica o significa la extinción del alma. El Antiguo Testamento enseña consecuentemente que la personalidad del hombre sobrevive a su muerte. El cuerpo del hombre fue bajado a la tumba, mientras que el alma pasó al Seol, que se traduce como infierno, abismo o sepultura. El lugar de los espíritus que han partido de este mundo, o sea, quienes ya nos precedieron, es ese lugar que se le considera como abismo o lugar de sepultura. El Seol ha demostrado que, la Biblia lo establece como que está abajo, ¿no? Mire lo que dice el libro de Proverbios para corroborar y aún también tener un sentido de aporte bíblico. Dice: el camino de la vida está hacia arriba, Proverbios 15, 24. Dice: está hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol que está abajo. O sea, el Seol se encuentra en el descenso, ¿no? También Ezequiel nos habla en el capítulo 32, versículo 21, dice: de en medio del Seol hablará a él los fuertes de los fuertes, con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. O sea, habla del descenso, donde se encuentra el Sheol. También dice que el Seol se encuentra en lo profundo de la tierra, ¿no?
en lo profundo de la tierra. Ezequiel, allí en el capítulo 32, versículo 18, dice: Hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto y despéñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas a lo profundo de la tierra con los que descienden a la sepultura. Este no es un lugar de felicidad. El Sheol no es un lugar de felicidad. Es evidente por la descripción que se hace de él como un lugar que no va a ser un lugar donde va a ser loable, ¿no? Es un lugar cruel, es un lugar duro, es un lugar de mucho dolor, un lugar del cual nadie va a regresar. El Seol, o sea, sin la iluminación que emana del Cristo resucitado, es un lugar lúgubre, y por esta razón algunos de los santos del Antiguo Testamento se estremecieron ante la idea del Sheol como, podríamos decir, una criatura que se estremece ante la perspectiva de entrar en un cuarto oscuro donde no hay luz, ¿no? De esa manera. Ahora, nosotros sabemos acerca de ese relato, acerca del incidente del hombre rico y Lázaro. Sabemos también que había dos partes en el Seol: un lugar de sufrimiento para los malvados y otra parte para los justos, o sea, un sitio de descanso y de comodidad. Sin embargo, los creyentes del Antiguo Testamento no vivían sin esperanza. El pueblo de Dios también sería redimido del Sheol, ¿no? Y por supuesto, ¿cuándo se cumple esto? Se cumple cuando Cristo, después de su muerte, Él descendió al mundo de los espíritus que habían partido y liberó a los santos del Antiguo Testamento del Seol y los llevó al paraíso. Este último pasaje, del cual nosotros analizamos a través del apóstol Pablo, nos habla acerca de que se produjo un cambio en el mundo de los espíritus y que el lugar donde los justos esperan la resurrección está localizada, por supuesto, ahora en los cielos. Desde que Cristo descendió a la parte más profunda, desde ese entonces los espíritus de los justos ascienden a la gloria y los espíritus de los malvados descienden a la condenación. Apocalipsis, en el capítulo 20, en el versículo 13 al 14, dice: Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscripto en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Otras pruebas de la enseñanza con respecto a la vida futura en el Antiguo Testamento, podríamos decir que cuando se habla acerca de que fueron reunidos, ¿no? Esa frase, esa oración, el pueblo del Señor fue reunido con sus padres, aplicándose a Abraham, a Moisés y a Aarón, y a David también. Sin duda, allí se está dando una expresión de la existencia consciente que existe después de la muerte y no a la sepultura misma. Ahora, si miráramos la traslación que sucedió aún también con Enoc y con Elías, demuestran ciertamente la existencia de una vida futura, de felicidad en la presencia de Dios. Y las palabras aún también de Cristo, ¿no? Allí en Mateo 22, 32, que representan simplemente una declaración vigorosa que tenían la creencia de los judíos. Y por supuesto, de otra manera hubiera carecido de vigor en lo que respecta a los oyentes. La doctrina de la resurrección de los muertos se enseña totalmente con claridad en el Antiguo Testamento, cuando Jacob dijo aún también, dice: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Sheol. Y ciertamente no podía haber significado una tumba literal,
puesto que se suponía que el cuerpo de José había sido devorado por una bestia salvaje. La enseñanza de la resurrección en el Nuevo Testamento reconoce que es un estado más allá de la muerte, en el cual la vida espiritual continúa bajo nuevas condiciones mejores. Vuelvo a repetir, nuevas condiciones y mejores. Al iniciarnos en esta vida es el objetivo supremo del hombre. Por eso la advertencia también allí en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versículo 43, dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno y al fuego que no puede ser apagado. Cuando el creyente que está confiado en el Señor vive esta vida de seguridad, al tener a Cristo, al Cristo en sí mismo, el creyente ya somos afectados en esta nueva vida, la vida de la transición de la muerte a la vida. Sin embargo, déjeme decirle que es solo el comienzo. Cuando tenemos a Cristo, su plenitud pertenece a otro estado de exigencia que comienza en la resurrección de vida. Por eso el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, nos habla y nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, la vida, era Dios. Hay una vida futura, una vida futura. Para nosotros está oculta ahora, pero será manifestada cuando Cristo en nuestra vida aparezca. Él será quien concederá la corona de vida prometida a todos aquellos que le amamos. Y aún en el estado de los creyentes que han muerto, es mucho mejor la vida futura que la presente vida que hoy tenemos en Cristo. Por eso Pablo, el apóstol, decía allí en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En estos días que vivimos tantos acontecimientos por medio del fallecimiento de muchas personas queridas, aquí nosotros en Argentina estamos viendo que muchos, pero muchos cristianos, pastores, evangelistas, hermanos que han logrado una trayectoria en el Evangelio, han partido con el Señor. Y para ellos este acontecimiento es como el apóstol Pablo, ha llegado el momento de que el morir sea ganancia. Estar en la presencia del Señor es el mejor lugar. Allí es donde se encuentra la vida más plena. La muerte física, ¿saben?, no puede interrumpir esa comunión entre el creyente y su Señor. No puede la muerte tener lugar de interrumpir absolutamente lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, aún también en esa comunión íntima y el aceptar esas palabras de Jesús que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con estas palabras el Señor Jesús le estaba asegurando, en el caso de Marta y María, que su hermano no había perecido realmente, sino que estaba en un lugar seguro. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo, yo amaba a Lázaro, disfruté de la comunión con él y no va a quedar así simplemente. Si ustedes tienen en cuenta, le decía a Marta y a María, ¿no? Si tienen en cuenta quién soy, si ustedes recuerdan que puedo obrar en poder, ¿se imaginan por un momento que yo le permitiera a la muerte interrumpir la comunión que ha sido la alegría que nosotros tenemos y que tuvimos entre ambos? Existen
realmente muchos pensamientos, ¿no? Acerca de la inmortalidad. Sería ilógico pensar que el Señor hubiera hecho tanto por nosotros y hubiera dejado inconcluso el saber que eso podría perdurar a través del tiempo. Pongamos un ejemplo para finalizar. Imagínese que usted transita durante tantos años manteniéndose fiel en comunión gloriosa para con el Señor y aún también en esa esperanza que ha dejado Jesucristo. Y usted le dice al Señor, hemos caminado juntos y transitado juntos por tanto tiempo manteniendo esta dulce comunión contigo, Señor. Y llega el momento de la separación, de la muerte, y no poder decirle a nuestro Señor, nos veremos en el más allá. Del otro lado del río nos veremos, ¿no? O hayas caminado manteniendo esa intimidad con el Señor sin poder decirle adiós hasta una eternidad juntamente contigo. Dios no lo va a permitir. Imposible para aquellos que estamos en Cristo. Los que estamos en Cristo no vamos a ser separados de Él ni por la vida ni por la muerte. Ni por la vida ni por la muerte. Para nosotros que vivimos conscientemente de la presencia del Señor, la muerte no nos podrá separar de Él. Será una separación momentánea, porque la muerte significa justamente eso, separarse, ¿no? Para prepararnos para la vida que viene. Estamos sujetos bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha ido a preparar una habitación para cada uno de nosotros. Estamos vinculados en Él. Así como Jesús amó a Lázaro, nos ama aún a cada uno de nosotros. Y estamos ligados a su persona y a su poder que opera en nosotros. Jesús le dijo a María y a Marta, el hermano que ustedes ven hoy muerto está unido a mí. Y en esa confianza y en ese afecto de vida y resurrección y de poder que existe en mí, un día estarán en la eternidad juntamente ante mi presencia. Tengamos seguridad que lo que nuestro Señor nos prometió se cumplirá. Tenga seguridad usted que un día usted estará ante la presencia del Señor en ese cuerpo glorificado que el Señor le dará. Maravillosa es la esperanza de los hijos de Dios. Sostengámonos en este tiempo con mira a esa esperanza gloriosa. Y a los que nos han antecedido, gloria a Dios por ellos porque estarán en espera. Ya están en la presencia del Señor y en su cuerpo, un día su cuerpo mismo y su espíritu serán tomados y glorificados un nuevo cuerpo, al mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos una vida de consagración, de santidad, en espera de lo que el Señor prometió. Amado Padre, te damos gracias en esta noche porque tú, Señor, eres bueno, porque tu fidelidad es una fidelidad eterna. Tú no cambias, tu palabra es inmutable, Señor. Y agradecemos, Señor, porque tú estás preparando a tu iglesia para el encuentro con tu persona. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y agradecemos, Señor, porque aún a través de los grandes hombres de Dios, tú nos enseñas acerca de una vida que es incorruptible, Señor, en la eternidad. Una vida que gozaremos para siempre, Señor, para contigo. Ayúdanos a ser perseverantes y fieles a ti, Padre, hasta ese día en que tú nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.